I és un dia especial perquè no solament tindrem una autora molt potent, com ara, sinó que també donem de partida al que anomenem el quart any d'aquest club de lectura, amb totes les vicissituds d'aquests anys complexes i amb un tema que en Xavier i jo tenim una especial predilecció. En l'escaleta d'avui, en el programa d'avui, com ja sabeu, estem gravant fins a la presentació de l'autora. Quan l'autora acabi, tot el que seria la possibilitat de les preguntes dels participants, nostres i tal, no s'enregistraran. O sigui, quedarà dintre de lo que serà la gravació a la pàgina web del memorial, però sense la presència. Si algú està incòmode en aquest moment, que és més de presentació, i vol tancar la seva càmera, no hi ha cap inconvenient. Al revés, és una invitació que us fem per a la vostra comoditat i sentir-vos tranquils i segurs. Avui també contem molt especialment amb la presència del Jordi Font, que és el director del Memorial Democràtic. Ell farà unes paraules introductòries i després d'ell, en Xavier i jo mateixa us farem una presentació sobre el que serà l'any en quant a les lectures i les motivacions d'aquestes lectures, i també en Xavier introduirà l'Anna Carrasco i la profunditat d'aquesta obra. Benvingudes i benvinguts tots i endavant, Jordi. Moltes gràcies, Guila, per aquesta presentació, per aquesta obertura, podríem dir, d'aquest club de lectura, que, com bé dius, és el quart any ja. Jo crec que hi he participat almenys en dues edicions com a director del Memorial i ara en aquesta quarta edició per mi és un plaer tornar a estar aquí i sobretot també tenint en compte la qualitat que té el club de lectura. I penso que cada vegada va a més, no? I això és molt positiu. Penso que vosaltres, tant en Xavier, la Guila, també la feina inestimable també de la tècnica d'educació del Memorial i de l'àrea en conjunt de Foment. Aquí també tenim a la Teresa Renedo, del Memorial Democràtic. Penso que a vegades es pot veure un club de lectura i a vegades això la gent es pensa que és un pur entreteniment, un pur divertiment, no? I penso que no, que aquest club de lectura precisament és tot el contrari. És un club de lectura seriós, rigorós i que, a més, amb aquesta voluntat de fer confluir això, la memòria i l'educació. I per això és un club de lectura que fomentem des del Memorial Democràtic conjuntament amb el Departament d'Educació. I justament penso que és una eina molt útil, una eina de reflexió precisament per molts dels que esteu en el club de lectura, no tots, però molts de vosaltres us dediqueu encara a l'ensenyament, sobretot a secundària, i justament el tema d'aquest any, després ho explicarà molt millor la Guila i en Xavier, el mal, no? I començar amb aquest llibre que no l'he pogut acabar, he de confessar, perquè no tens temps suficient, malauradament, però és un llibre, com ara estava dient abans, amb els comentaris previs, que és un llibre, penso, molt suggeridor, que aporta molts elements de reflexió sobre una qüestió que és rellevant i que planteja justament molts de dilemes que segurament tenen no només les persones que es dediquen a l'educació i a l'ensenyament, sinó les persones en general, però sobretot a l'hora de fer arribar aquests continguts durs, traumàtics, vinculats a fets violents, com són les guerres, l'Holocaust, com a fet, diguéssim, paradigmàtic d'aquestes violències extremes al llarg del segle XX, però que malauradament arriben fins a l'actualitat. I penso que el llibre m'ha agradat molt el que planteja, és un luxe, també, com he dit abans, comptar avui amb la professora de filosofia, l'Anna Carrasco Conde, de la Complutense de Madrid. Penso que m'ha agradat molt una qüestió que planteja, aquella típica frase d'Adorno, ja no es pot escriure poesia després d'Auschwitz, i diu, no, potser aquesta hem de girar, entenem el que volia dir Adorno en aquell moment, però potser hem de girar aquella afirmació i dir, sí, podem escriure, que gràcies al fet que existeix la poesia, l'art, la literatura, la reflexió, doncs és allò que ens ha possibilitat sobreviure. I penso que això és el llibre, com veureu,
que en veurem, no? Em sembla que està molt, que és una idea central, no? Aquesta que planteja l'autora, no? I no sé, res, només volia dir que m'ha recordat molt amb debats, no? Lachman, Spielberg, no sé, Peter Weiss, Semprún, no? Això, com representar el mal, com dir-lo, com explicar-lo, si és una immoralitat, representar-lo, però també que el mal és indecible, no? Com moltes vegades ha plantejat Lachman, tot i que ell, al cap i la fi, fa un monument, no? Per explicar-nos el mal, no? Amb la seva obra Shoah, no? I jo penso que una altra reflexió també molt apropiada és que a vegades també potser sí que hi ha excessos, no? I per això penso que Lachman i altres que sostenen aquesta línia potser més crítica per al que fa a la representació, sí que a vegades es cau en l'altra banda, no? En excessos kitsch, en excessos de banalització pel que fa a la representació del mal, no? No sé, estava pensant, no sé, per exemple, no sé, aquell llibre del, com es diu, El nen del pijama de ratlles, bueno, que posa sobre la taula moltes problemàtiques. I, per tant, penso que és un tema fonamental per la tasca que nosaltres duem a terme, tant des del Memorial Democràtic com des del Departament d'Educació i especialment tots aquells i aquelles que us dediqueu a l'ensenyament i a comunicar i a fer arribar aquestes temàtiques tan complexes a aquestes persones joves que estan a la seva etapa de formació. Per tant, res més, només dir que penso que aquest club de lectura, com en altres edicions, és un plantejament molt apropiat per als ensenyants, per als ensenyants en general, que justament han d'afrontar en les seves classes, en el seu dia a dia, aquestes qüestions tan difícils de comunicar i de fer arribar a aquestes noves generacions. I res més, una vegada més us felicito per la tria, per el tema, per tot la manera que ho reflexioneu tot molt prèviament, no hi ha res que sigui l'atzar i, per tant, endavant i molt content de poder continuar contribuint a aquest club de lectura. Moltes gràcies, Jordi, i compartim absolutament les teves paraules i especialment perquè és un repte cada any poder no solament pensar en una temàtica, sinó autors que la puguin representar. Com ja sabeu, el Xavi i jo, que tenim el defecte docent, preparem sempre alguna mena de PowerPoint, com per facilitar tenir davant nostre tota aquesta representació més, podem dir, des del pensament, des de les cognicions i que volem plasmar. El tema del mal és un tema, com bé deia en Jordi, present, molt present, no és novetat, però que s'ha d'alguna manera concretitzat en el segle XX mitjançant alguna de los genocidis, la Shoah com a paradigma de los genocidis i també altres, i avui dia, amb una guerra que tenim tan propera, altres condicionants de la vida humana i social que nos desperten aquests interrogants tan freqüents, i que podem entendre que la primera afirmació que podem acceptar entre tots és que el mal és una condició humana. Podem dir que altres éssers vius en la naturalesa, quan estan exercint certa violència, no té a veure amb el condicionament del mal, perquè el mal justament no busca solament defensar. El mal és, per si mateix, busca una intenció de crear el patiment, el dolor en l'altre. Per a nosaltres, que venim de mons diferents, des de Xavier Alsina, des de la filosofia i des de la docència, jo des de la psicologia i la pedagogia, estem molt acostumats a pensar el mal, però tot i que no podem trobar reflexions diverses sobre el mal, sabem que la seva influència i la seva existència, tot i els avançaments que hem pogut fer en aquest segle XX i en el que tenim ara, el segle XXI, difícilment hem aconseguit la seva reducció i, òbviament, no la seva eliminació. I considerem que el mal al segle XXI no solament és un mal que ve solament directament des de la instrumentalització que fan altres humans per causar el mal, el patiment i el dolor en altres, sinó que ens trobem
el mal accepta o agafa formes diferents en el nostre segle XXI, en formes que també oprimeixen i que nos fan sentir tan vulnerables i fràgils com la degradació medioambiental, o que ja no anomenem crisi climàtica, sinó clarament un canvi climàtic advers, desastres naturals que l'expressen, aquestes epidèmies tan globals, etc. etc. Un altre aspecte que així us volem mostrar com en català el mal té una hiperexpressivitat de formes. Hem trobat en el diccionari de la llengua catalana unos 60, aquí estan en 2 columnes de 30, unes 60 accepcions diferents del concepte del mal i com el mal en la llengua catalana on nos parla de diferents formes d'expressió d'aquest sofriment, d'aquest patiment, de les ferides, del dolor, i com s'introdueix en el món de la cultura domèstica, en lo habitual, mal de coll, mal de cap, com algo que el propi organisme genera sobre el propi cos. També pensar que el mal, tot i que no arribarem a una conclusió aquest any, quan el Xavier i jo hem proposat aquest tema, i ja us avisem que tenim el del 2024 pensat i bastant avançat, però no lo develarem fins al final d'aquest any, hem pensat sempre en que havíem de buscar maneres de poder pensar el mal des d'aquest club de lectura, que és des d'una dimensió més memorialística i, podrem dir, des de la memòria històrica, perquè aquest mal nos interroga des d'aquesta perspectiva, que és una perspectiva memorística, historicista, i que nos està dient no solament des de les víctimes, que nosaltres hem anat treballant les víctimes, sinó i fonamentalment des dels perpetradors. Nos interessava aquest any mirar des de la mirada del perpetrador, d'aquell que està exercint el mal i no el que lo està rebent. Sabem més del que lo està patint que no tant des de la persona que intencionadament està exercint aquesta maldat sobre les altres persones. Aquesta frase ha sortit fa 10 dies en un dels periòdics, en un periodista que és l'Enric González, i que d'alguna manera intenta dir-nos a tot algo de lo que és el mal, o aquesta limitació que tots trobem de com és que podem significar el mal. I per què hem pensat de reflexionar? No solament per entendre més, per pensar més, com representar-lo, com dimensionar-lo, si podem exercir alguna mena de límit per a la seva eliminació o reducció, sinó també, com bé deia en Jordi, si d'alguna manera en els nostres models educatius, pedagògics, també d'alguna manera estem introduint el mal i com l'abordem. I en la meva última diapositiva, una introducció de lo que serà aquest any, les 4 lectures que compartirem. La d'avui, com bé haveu comentat així entre línies, abans de començar, és una obra que nos introduirà àmpliament en què és el mal, en tota una dimensió, tot i tractada filosòficament, però ja sentirem en Xavier Alsina, ja sentirem a l'Anna Carrasco explicant aquesta visió tan personal del mal i quines són les alternatives que tenim. Una novel·la, fa temps que no veiem novel·les i doncs hem introduït 2 aquest any. La primera, un homenatge també a l'Almudena Grandes en aquesta trilogia de la guerra sense final, que és La madre de Frankenstein, esperem que us agradi. Un autor català que nos explicarà sobre els avançaments sobre la neurologia o la neurobiologia de la maldat. I també, per acabar, una obra que hem deixat per a després de l'estiu, perquè sabeu que deixem cap al setembre-octubre les novel·les més grosses per tenir més temps de lectura, que són Les benèvoles. Són aquesta obra que nos comporta la visió del perpetrador en quant a l'època de la Shoah i de la Segona Guerra Mundial. Esperem que sigui un any interessant, amb una proposta que us agradi a la gran majoria. Ja sabem que és difícil agradar a tothom, però que podem gaudir de les lectures i d'aquests espais de trobada i de reflexió conjunta. Moltes gràcies. Jo, més que parlar del currículum de l'Anna Carrasco Conde, que aquí l'hem posat,
però també ella mateixa té una web on ella mateixa explica una mica qui és, què vol i en aquests moments en què treballa. Sí que us volia comentant amb la Guila, us volia fer 5 cèntims una mica del motiu de per què hem triat aquest assaig. La primera qüestió, fixeu-vos que la gent de filosofia potser patim molt el dubte cartesià, no? I per mi la primera preocupació en el moment que se'm va acudir va ser, ostres, ens anem a atrevir amb un assaig de filosofia. De fet, em vaig posar en contacte amb alguns de vosaltres del club, que són amics o companys des de fa molts anys, per dir, bueno, què et sembla una obra com aquesta? I de fet, va ser una mica així com ens vam decidir tirar-nos a la piscina. De fet, el descobriment, haig de confessar que el vam descobrir a les xarxes socials. El nom de l'Anna Carrasco apareixia moltes vegades i, a més, la gent a les xarxes sempre hi havia una coincidència positiva amb interaccions moltes vegades que efectivament ens van començar a pensar que aquí hi havia una persona que en aquest tema podia ser interessant. Seguint una mica l'autora, la professora Anna Carrasco, hi ha algunes coses que us haig de confessar que m'han enamorat d'ella. Primer, la passió quan ella prepara les classes, que moltes vegades ella ho fa explícit quan comença un nou tema i aleshores mostra aquesta necessitat que té l'educació i l'aprenentatge per voler comunicar el millor possible als seus alumnes. Però no només aquí, sinó també després hi ha la retroacció en aquestes xarxes de l'alumnat que manifesten no només elogis, sinó també manifesten d'alguna manera afirmacions del gran aprenentatge que amb l'Anna han rebut dels seus temes i les seves classes. De fet, ella, prèviament, efectivament, vam intentar posar-nos en contacte, vam veure una mena de feedback que era interessant i aleshores ella ens va contestar que acceptava efectivament la nostra proposta. Aleshores vam començar, jo personalment vaig començar a veure, a visitar el seu perfil, a trobar en què havia treballat i descobreixo, per exemple, que la tesi doctoral que ella escriu és una tesi doctoral relacionada amb el mal de Schelling. El seu professor de tesi va ser el Félix Duque, amb una dedicatòria que a mi també em va semblar preciosa per afegir un altre dels elements, allò que us deia, del perfil de la persona. La dedicatòria de l'Anna diu: por eso, dar gracias cuando se hace de corazón no es algo fácil, porque es un acto de introspección por el cual reconoces en ti mismo al otro. Em va semblar molt bonic, precisament en una tesi, posar una dedicatòria al Félix Duque d'aquest estil. Bé, també cal dir que abans de pensar en l'Anna, sí que el tema, els que sou de filosofia o d'aquests àmbits, és un tema que coneixeu, molta altra gent ha treballat. Jo havia llegit el Ricardo Foster, un llibre que té sobre Walter Benjamin i el mal, precisament, la Pia Lara, amb un que sobre narrar el mal, on fa una reflexió sobre els judicis, els arguments metafísics i postmetafísics en Kant, en la Hannah Arendt i en Heidegger, sobretot des del concepte de narrativitat, com una aprensió estètica, que jo l'anomena així. També un llibre que amb la Guila vam comentar, de l'Antoni Talar, que es diu Ideologia i maldat, que és una visió més des de la psicologia, que també podia haver estat interessant. El fet va ser que quan vaig començar a llegir el llibre de l'Anna Carrasco Conde,
realment ja el títol i el subtítol em van sorprendre. Clar, parlar no és el mateix, parlar del mal no és el mateix que dir el mal, és a dir, el mal. Per tant, segons on posem l'accent, si el posem amb el subjecte o amb l'objecte, la cosa canvia molt, no? Això, per un cantó, és una cosa que realment em va sorprendre, no? Per altra banda, també el subtítol, Comprender el mal no es justificar, de fet, és una cita que ja trobem amb l'inici, amb la pensadora Hannah Arendt, una mica doncs m'adono que efectivament aquesta idea de poder examinar i sobretot suportar, com es diu a la cita, de forma conscient, aquells aconteixements que ens arriben a nosaltres. No? Per tant, com podem assenyalar el mal i de quina manera ho podem fer? No? Clar, ella fa, en una primera part, una anàlisi de la tradició filosòfica, passant per distints autors, i finalment aterra el mal com una forma de representació. Ella parlarà també d'intersubjectivitat i de relació, i ho situa amb el concepte de crueltat. De fet, ella utilitza molt el llibre del José Ovejero, La ètica de la crueltat, un llibre que havia estat premi d'assaig d'anagrama per l'última part del llibre dividir o fragmentar allò que ella anomena lo crudo, lo cruel i lo cruento. No, ho he dit en desordre, lo cruento, lo crudo i lo cruel. Per altra banda, també hi ha altres autors també que ella anomena, ella segueix una autora que també està en l'àmbit del psicoanàlisi, que és l'Elisabeth Rodiescu, un llibre també molt interessant que ella en fa molt esment, Nuestro lado oscuro, una història de perversos, o un altre, pels que esteu més en l'àmbit educatiu, que fa anys que el vaig llegir i la veritat em va enamorar, és la Rita Segato, que es diu Contra pedagogies de la crueldad. Realment un llibre molt interessant. Clar, crec que el llibre ens obre moltes preguntes i ens intenta donar respostes. Jo crec que és un llibre que al final no és simplement un simple assaig on es posen les coses sobre la taula, sinó crec que intenta anar més enllà, sobretot en una idea que m'agrada molt d'aquesta autora, que és agafar els conceptes i de construir d'alguna manera el concepte per veure què hi podem treure tant etimològicament com quina és la tradició que hi ha al darrere d'aquests conceptes. Ens farà preguntes com si és una qüestió d'empatia entre nosaltres, el tema del mal o no, si és un excés d'una raó il·lustrada en els seus moments, si ens podem sentir responsables d'actes quotidians malvats, diferenciant mal i maldat entre nosaltres, i també ens parla de com deixar, sobretot l'última part, és un lloc molt interessant, de com deixar de reproduir els patrons de conducta en una cultura com la que actualment tenim, del bullying, de la violació, de la violència, de la violació com a arma de guerra, de la porofòbia fins i tot, que en general es reprodueix, es produeix i el que acaba fent és deshumanitzant-nos, sobretot deshumanitzant el món nostre. Per tant, en tot cas deixaria aquí el tema i no sé si Guila vols afegir alguna cosa més. No, Xavier, jo crec que has fet una introducció magnífica d'una obra i d'una autora realment excepcional i els que veniu més al camp de la filosofia, el que parlàvem, una exhaustiva revisió d'aquesta manera especial en què el mal està dintre de la societat humana i tot el que comporta i totes les alternatives també possibles.
No sé si l'Anna Carles ja està aquí amb nosaltres. Sí, que la tenim aquí. Vale, Sí, pues... estoy aquí. Hola, Ana. Vale, Hola, vale. acabo de llegar. Perfecto. No sé si te ardían las orejas o algo. No, la verdad es que no. La verdad es que, que vengo corriendísimo. Vale, pero luego si vas a ver la grabación que han hecho aquí desde el memorial de la introducción, seguro que ese efecto diferido llegará, ¿eh? Bueno, pues lo escucharé quizá con sonrojo. Bueno, Ana, es no un placer, ya sabes, más que eso, el poder tenerte hoy aquí con nosotros. La obra está creando muchísima expectativa, muchas ganas. A todo el grupo le ha parecido extraordinario que puedas participar de este encuentro. Es nuestro primer encuentro de este año y el tema que has desarrollado en tu libro es el tema que nosotros trabajaremos a lo largo de todo el año de encuentros literarios, de encuentros de textos. Y te dejamos a ti la palabra. No sé si, Xavi, tú quieres comentar alguna cosa más. No, simplemente el placer de poder escuchar a Ana, que es lo que estamos todos deseando. Sí, sí. Os decía que os daba las gracias por haber elegido el libro de Decir el mal, que yo escribí, aunque parezca mentira, lo escribí con mucho cariño y con una forma muy de intentar escribir con sensibilidad sobre un tema que me parecía que en filosofía no había sido abordado con especial tacto. También daros las gracias por dedicar estas sesiones también al problema del mal, que me parece que es una cuestión que es preciso pensar y repensar y sobre todo intentar anular muchos prejuicios y muchos tópicos que manejamos, aunque no nos damos cuenta de ellas. Y en tercer lugar, pedir disculpas por haber llegado media hora tarde, ¿no? Pero no me daba tiempo con las clases. Bueno, cuando escribí Decir el mal, fíjate, ya hace tiempo, ¿no? Había una cuestión que me preocupó. Es verdad que yo dediqué mi tesis doctoral al problema del mal en el liberalismo alemán. No sé si se ha abordado ese tema en la presentación. Y era un tema realmente que me preocupaba, ¿no? Sobre todo cómo la filosofía había abordado el problema del mal. Y más que el problema del mal, aunque eso me di cuenta después, el problema del daño. Y a la hora de abordar el problema del mal, como decía antes en los agradecimientos que os estaba dando, una de las cosas que me parecía importante destacar y es una intuición que yo tenía, pero que luego vi negro sobre blanco en una obra de Louis Parison que se llama Ontología de la Libertad. Decía que la filosofía se había caracterizado por cierta insensibilidad a la hora de abordar el mal. Y es verdad, y parece que tiro piedras contra mi propio tejado, que cuando se aborda un problema de estas características o se aborda la dimensión humana a través de conceptos, esa distancia teórica lo que hace es que perdamos cierto pie con la sensibilidad, ¿no? Y sobre todo cierto pie con la realidad y cierta conciencia de que aquello que estamos pensando, que aquello que estamos tratando, son cosas que realmente experimentamos y sobre todo que experimentan otras personas, ¿no? Que aunque tú no tengas esa vivencia, hay personas que sí las han vivido y que por tanto a la hora de afrontarlo es preciso tener un poquito de tacto, ¿no? Y es verdad que me parecía entonces que a la hora de decir el mal había que pues dejarse un poco el corazón al descubierto y sobre todo en lugar de alejarse de la realidad, acercarse, ¿no? Pero acercarse con una distancia crítica y eso era complicado. Una de las figuras que aparece a lo largo de todo el libro y que es una estructura muy consciente es la imagen de dos manos, ¿no? De la imagen de coger la mano, la imagen de qué se hace con las manos, de empujar o de lanzar o de arrojar, que son estas imágenes con las que se comienza el libro, ¿no? De la mano del soldado troyano que arroja al hijo de Héctor por encima por lo alto de la muralla, ¿no? Y me parecía que esta imagen
no es literatura. O sea, sí es literatura, pero no es literatura, porque yo como lectora puedo experimentar un placer estético, si queréis, al leer la obra, pero luego te das cuenta de lo que estaba sucediendo ahí, pues no tiene ningún goce estético, todo lo contrario, ¿no? Entonces, me parecía relevante recuperar la idea de que son dos manos o son gestos que son humanos, ¿no? Por eso luego el salto después de hablar de Cuba a Ruanda, ¿no? Que un poco vuelvo a recuperar la idea, ¿no? Y también recuperaba la idea con Peter Weiss a la hora de esa escena del tren, que a mí me dejó muy, muy perturbada, ¿no? Porque, claro, es que en el momento en el que el teatro documento de Peter Weiss en la indagación que recoge los testimonios de Auschwitz es realmente algo que pasó, no voy a contar las escenas porque en el caso de que estéis leyendo tampoco quiero destripar mucho de esta historia, ¿no? Entonces, claro, tenía que abordar el problema del mal sin ignorar la sensibilidad, y eso implicaba también una especie de ajuste de cuentas. Entonces, en la primera parte del libro lo que se encuentran son respuestas que se han dado en filosofía conceptuales a la realidad del mal. Y claro, ahí también me di cuenta de dos ideas que me parecen importantes señalar, ¿no? Que lo contrario de la sensibilidad no es la razón, sino que es la insensibilidad. Y normalmente lo contrario de la razón es la sensibilidad. Pues no, señores, lo contrario a la sensibilidad es la insensibilidad. Y lo contrario a la razón no es, por tanto, la sensibilidad, sino lo ilógico y lo irracional. Entonces, abordar la filosofía con sensibilidad no afrontarla de forma irracional, sino que había que hacer una especie de pacto de sensibilidad y racionalidad contra lo ilógico y contra lo insensible, ¿no? Y era un poco la idea, ¿no? Otra de las cosas que me di cuenta a la hora de abordar el problema del libro, de decir el mal, cuando claro, son casos reales, son testimonios reales lo que se está manejando allí, es que en el momento en el que manejamos conceptos abstractos y nos abstraemos de esa experiencia que podemos tener, en realidad la filosofía se convierte en aquello que Hegel decía que no debía ser, ¿no? Que es un poco edificante. ¿Edificante por qué? Edificante porque esa distancia parece que nos permite entender que el mal tendría que ver, y esto lo habréis escuchado muchas veces, ¿no? Que el mal tiene que ver con una enfermedad mental, que el mal tiene que ver con un lado oscuro, que el mal tiene que ver con actos deficientes, que el mal tiene por tanto que ver con una deficiencia, que quien ha hecho algo es una bestia o es un animal. Y claro, qué fácil es esto, ¿no? O sea, si yo afronto el mal y empiezo a decir que el mal en el fondo está asociado con ciertas excepcionalidades del ser humano, pues entonces en el fondo es pensamiento edificante, porque pienso que yo, que soy una persona normal, que no soy una bestia, que no, en principio no tengo ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de psicopatología, que entonces pues no, el mal no tiene que ver conmigo, ¿no? O claro, lo que tiene que ver conmigo es el mal, como decía Todorov, ¿no? El mal tendría que ver con el mal que me hacen, no con el mal que yo hago. Y eso también, claro, implicaba hacer un movimiento idealista reflexivo, ¿no? Es decir, vamos a mirarnos un poco el ombligo a la hora de abordar el problema del mal. Entonces, tenía que resituar un poco la pregunta de la filosofía, hacerlo con sensibilidad y desde luego intentar que el pensamiento no fuera edificante, pero de la misma manera que os comentaba que no pretendía en ningún aspecto que el libro que estaba escribiendo, las reflexiones que estuviera escribiendo, no asociaran o no exculparan a la razón, a la racionalidad del mal, tampoco quería caer en una especie de vergüenza de especie, porque esa es otra, ¿no? Claro, vamos a pensar que entonces, y esto lo habréis leído, lo habéis pensado, yo también lo he pensado, yo también lo he dicho, ¿no? Que el ser humano es malo por naturaleza. Esta es la típica discusión, ¿no? de Rousseau, y Hobbes. Si el mal tiene que ver entonces con una especie de esencia, si el hombre entonces es malo por naturaleza y entonces no se puede hacer nada con nosotros, si todo lo contrario, si el mal, nosotros somos buenos y entonces la sociedad es la que nos hace malos.
Y en el fondo ese tipo de discusiones pues me parecían muy infructuosas, porque, claro, si el hombre es malo por naturaleza, entonces no caigo en el pensamiento edificante, pero desde luego caigo en un victimismo maravilloso y en la manera de afrontar el problema de tal manera que, bueno, sí, soy una persona que estoy abordando el problema del mal para tener conciencia de esto, pero no se puede hacer nada y dar por perdido al ser humano. Bueno, y es verdad que todos tenemos experiencia del mal, tanto el que nos han hecho como el que hacemos, y esto me parecía relevante. Y si tenemos conciencia, podemos tener conciencia del mal que hacemos, desde luego no nos podemos justificar diciendo que es que el mal es esencial del ser humano y que somos así, o que tampoco puedo hacer gran cosa porque me han educado, mi sociedad es injusta de por sí, ¿no? Porque vuelvo a un laberinto sin salida. Y ahí viene un poco el subtítulo del libro, ¿no? Del comprendernos justificar. Porque claro, se trataba de comprender. Claro, y comprender implicaba algunas cosas, ¿no? Y en esa comprensión de las cosas, pues significaba, decía antes, no anular la sensibilidad y sobre todo darnos cuenta de que esa discusión entre el individuo malo o la sociedad mala es un dualismo. Y es un dualismo que es anacrónico y además es falso y que es una herramienta teórica. Es una herramienta teórica que nos permite entendernos como sociedades, pero no existe. No es el individuo o la sociedad. De hecho, en el mundo griego, luego podemos hablar si queréis sobre eso, no era así. En el mundo antiguo, ¿no? No, como habría excepciones, por supuesto. Creo que el ser humano es un animal que es intersubjetivo y que nuestra manera atomizada, individualizada de pensarnos como especie está muy sesgada y es uno de los prejuicios con los que tenemos que competir y con los que tenemos que discutir y que tenemos que desmontar, porque algo que no me cansaré nunca de decir, y es que no solamente que nacemos comenzados, sino que somos un nosotros. Yo no nazco como una esencia inalterable o nazco como una especie de tabula rasa. Si yo nazco en un contexto, con una educación, nazco en un mundo ya comenzado, y quién soy yo no es una identidad que se va construyendo sola de la nada, ¿no? Sino que tiene que ver con un montón de interacciones. No hay individuos sin sociedad y no hay sociedad sin individuos. Y esto me llevaba a pensar el mal no desde una dimensión individual, sino ni tampoco grupal, ¿no? Tampoco me interesaba eso. Me interesaba mucho otra dimensión que había señalado Hannah Arendt en discusión con Heidegger y que me parece muy relevante. Y es que cómo es la sociedad no tiene que ver con una construcción, no tiene que ver con una estructura, no tiene que ver con una institucionalidad, aunque las instituciones son importantes, sino que tiene que ver con modos de relación entre los seres humanos. Y esto es un poco la línea fuerte que sigue en el libro, ¿no? Abordar justamente que quiénes somos, la sociedad que tenemos, tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás. Y si tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás, no puedo entender que el mal tenga que ver con algo excluido. No puedo pensar que tiene que ver con un lado oscuro. No puedo pensar que no puedo pensar que tiene que ver con una esencialidad. Pero si lo pienso así, si pienso que es una esencialidad, y si lo pienso dando cuenta de la dimensión intersubjetiva, me di cuenta de algo que es importante, ¿no? La filosofía no tiene que ser edificante, decía antes con Hegel. Comprendernos justificar. Así que comprender cuáles son las causas y cuáles son los caldos de cultivo y cuáles son las relaciones
que fomentan situaciones de desequilibrio, situaciones de injusticia, situaciones de perjuicio, situaciones de daño, es aquello en lo que debíamos centrarnos, ¿no? Entonces el libro de Decir el mal es un intento por neutralizar tantísimos tópicos. Es un intento por decir y por señalar que no es verdad que el mal sea aquello que no podemos verbalizar, no podemos pensar. Lo que pasa es que no queremos hacerlo, ¿no? Y que nos cueste, aunque nos duela, aunque mirar al mal de frente nos pueda causar daño, creo que es importante porque la conciencia da libertad, ¿no? Y creo que justamente ese es uno de los grandes valores de la filosofía. Y que en esa concienciación, en esa toma de conciencia de cuáles son los modos de ver el daño y los modos de ver el mal, entonces se abren diferentes perspectivas que no caen en la autojustificación, que no caen en el catastrofismo, que no caen en la vergüenza de especie, pero tampoco caen en la justificación del mal que existe, ¿no? El mal es una queja, que el mal está en la historia, que el mal está en la historia humana. Disculpad que estoy cansada, es una queja tan antigua como la historia, ¿no? Que el mal siempre nos ha acompañado. Bueno, creo que no es así. Creo que hay diferentes tipos de daño y creo que hay daños que no se pueden evitar, pero creo que hay daños que son evitables. Y la forma de evitarlos tiene que ver justamente con afrontar el mal desde esa perspectiva intersubjetiva. Por eso decir el mal es un esfuerzo de decir el mal, de decir los modos de hacer el mal, de identificar el mal, de tener conciencia y que luego con esa conciencia tengamos la libertad y la responsabilidad, o todo lo contrario, nos despreocupemos, pero esta vez con conocimiento de causa, de los males que son evitables. Y una vez hecho esto, cuando ya tenía un poco esta idea de darme cuenta de cuáles son los mecanismos que funcionan en el mal, esta dimensión intersubjetiva, me di cuenta de otras de las cosas que nos pasa. Y es que yo también lo había hecho, ¿eh? Nos vamos siempre a las grandes catástrofes. Nos vamos siempre a los acontecimientos más horribles de la historia. Claro. Duro es enfrentarse al Holocausto. Duro es enfrentarse a los Khmeres Rojos. Duro es enfrentarse a dictaduras militares. Duro es enfrentarse a tantísimas cosas. Pero en el preciso momento en el que de repente situamos al mal en esos contextos, de repente lo alejamos de la realidad cotidiana, lo cual es muy edificante, pero no da conciencia y no da libertad. Porque si entendamos que el mal tendría que ver con los grandes acontecimientos de la historia, entonces parece que el mal surge como una especie de seta, ¿no? Que el mal de repente tendría que ver con concentraciones que se dan en una época histórica, pero que en el progreso del ser humano, desde luego la razón nos imposibilita, desde luego, porque la razón es siempre buena, hacer este tipo de cosas, ¿no? Claro, la razón puede actuar con perfección y con maldad, como hemos visto justamente en algunas dictaduras militares o en algunos crímenes, por mencionar algunos casos, ¿no? Pero, claro, en el momento en el que entiendo que el mal quizá no tenga que ver con una concentración que aparece de la nada, sino que tiene que ver con diferentes dinámicas que se van repitiendo poco a poco en el tiempo, diferentes actos en las que nos relacionamos con los demás y que vamos normalizando poco a poco. Esa normalización de los pequeños gestos de la vida cotidiana, esos gestos que ni siquiera consideramos malos porque todo el mundo da un empujón cuando sale de ahí el poema, uno de los poemas de Christensen que utilizo en el libro. Que no consideramos que es mal, que consideramos que es un despiste, que consideramos que no tiene carece de importancia. Todo ese tipo de acciones lo que hacen es repetirse y generan un surco y generan una forma de entender al otro y generan una forma de reconocerlo o de dejar de reconocerlo. Y justamente entonces son los males cotidianos, los males que no queremos ver, los males ahora sí que justificamos mucho y que normalmente están hechos por nuestras propias manos, aquellos que llevan
a la chita cayendo y sin que nos demos cuenta a los acontecimientos más atroces, ¿no? ¿Cómo es posible que un pueblo acabe con otro? ¿Cómo es posible que haya situaciones de maltrato hasta tal punto que se entienda que hay momentos en los que matar a alguien o pegar a alguien está justificado? Pues tiene detrás toda una serie de dinámicas de comportamiento, ¿no? Y entonces, aquí me acordaba de Aristóteles, ¿no? Porque es verdad que hablo mucho con muchos autores de la filosofía para pensar con ellos, ¿no? Y es verdad que planteo críticas y objeciones a tantísimos conceptos del mal, que luego los podemos discutir si queréis, ¿no? Y en esas discusiones también tengo aliados. Y uno era Aristóteles cuando habla de la virtud. Y Aristóteles cuando habla de la virtud dice que la virtud, la palabra carácter y la palabra hábito se escriben en griego de la misma manera. Entonces, más o menos. Luego voy a hacer una pequeña modificación de lo que estoy diciendo. Sería más o menos con 4 letras, ¿no? Ethos es la palabra en griego. Lo que dice Aristóteles es que los diferentes hábitos, cuando se repiten mucho en el tiempo, generan un carácter. Entonces, la palabra hábito se dice ethos. Y la palabra ethos empieza por E, pero es una E que en griego se pronuncia de forma muy corta. Porque en griego diferencian entre vocales largas y vocales cortas. Y entonces Aristóteles dice que un hábito, cuando se repite muchas veces, es un hábito corto. Entonces, se repite muchas veces, genera un carácter, ethos. Y ese ethos se escribe con una E larga al principio, que se llama eta en griego. Entonces, en ese alargamiento, dice Aristóteles, cuando repetimos muchas veces como un hábito, como una costumbre, de repente eso se convierte en carácter. Y dice Aristóteles, justamente en la Ética, que quien repite muchas veces como hábito una virtud, entonces su carácter se convierte en virtuoso, porque la interioriza. Tiene ya un poco como la marca de lo que tiene que hacer, ella no lo tiene ni que pensar. Ya actúa bien y actúa de forma justa, casi de forma automática, ¿no? Y entonces pensé, si estamos hablando de los males cotidianos, de los males normalizados, de los males en los que no nos damos cuenta, ¿acaso no sucede lo mismo? ¿Acaso no tenemos un hábito que se repite muchas veces y entonces se convierte en costumbre o en carácter? Y esa costumbre o ese carácter es aquello que nosotros identificamos como que el ser humano es malo por naturaleza. Es decir, que pensamos que esencialmente somos malos, que esencialmente tenemos un carácter y a partir de ahí nos comportamos. Y si no es al revés, y si no tiene que ver con hábitos, con costumbres, con relaciones, con educación que nos van enseñando para relacionarnos con los demás y eso genera una costumbre. Y si es eso, entonces, aquello que me permite entender el mal que se repite, y entonces esto sería interesante, porque entonces el mal no tendría que ver con algo que se repite en la historia. El mal no sería repetición en la historia. El mal no se repetiría. Claro que el mal no se repite, porque además es que pensando, la propia formulación es obscena. Tú dile a una persona que ha sufrido una muerte, un asesinato, un atentado, una violación, cualquier cosa, tú dile que es que el mal se repite. No se repite para la víctima. Y eso me parecía importante, pensar con sensibilidad, no se repite. Para la persona que lo experimenta es una vez, quizá una única vez, y una forma además que le marca su vida para siempre, le marca, ¿no? Ethos con el arja. Entonces, claro, lo que se repite no es el mal, lo que se repite son las dinámicas. Y por tanto, comprender las dinámicas nos permite no justificarlas, pero sí nos permite neutralizar qué es aquello que podemos cambiar y qué es aquello que no podemos cambiar. Y esto me parecía muy, muy importante, ¿no? Y luego, claro, a la hora de hablar del mal, también me surgían muchas dudas, ¿no? Porque el mal se ha convertido de repente en un concepto que significa muchas cosas. Todo es mal. Pero claro, también la parte de la reflexión, de intentar comprender cuáles son estas dinámicas,
me llevaba a pensar que el mal, y esto de nuevo es Aristóteles, ¿no? Es una formulación de lo que dice la metafísica, que el mal se dice de muchas maneras. Porque el mal es de muchas maneras. Y utilizamos el concepto mal como una etiqueta, como un concepto. Pero no todos los males son iguales. Utilizamos la misma palabra, pero hay que diferenciarlos, ¿no? La filosofía tiene que ver con diferenciar y con distinguir, identificar. Y quien identifica, entonces reconoce. Y quien reconoce puede cambiar, ¿no? La filosofía me parece a mí que también tendría que ver entonces con esa herramienta de transformación. Si la conciencia de la libertad nos da la libertad para cambiar. Y si esto es así, entonces había que hacer una diferencia entre los diferentes tipos de mal y los diferentes tipos de relaciones. Y entonces ahí aparece esa distinción que establezco en el libro entre el mal, el daño y la maldad. Y es aquí cuando me di cuenta que a mí lo que realmente me preocupaba es el daño, ¿no? El daño que tiene que ver con un perjuicio. Y luego, claro, a la hora de abordar el mal y la maldad, pues se me abría un abanico muy distinto de formas de generar daño. Y me di cuenta que hay cosas que llamamos mal y no lo son. Y me dirás, pero bueno, ¿y eso? Por ejemplo, me puede doler la rodilla y el médico me tiene que hacer daño para curarme. Pero esto no se podría identificar como un mal como tal, porque no hay un deseo de perjudicar, ¿no? Aunque me haga daño. O sea que mal y daño lo tendría que romper. Otra distinción un poquito más polémica. El mal tampoco, la muerte tampoco sería el mal. No sería un mal. La muerte es natural. El problema es cuando la muerte viene por un asesinato, ¿no? Y no es muerte natural. Pero entonces estoy hablando de acciones entre los hombres, no la muerte como tal. Vuelvo a las dinámicas de relación, ¿no? Entonces el mal, aunque genere daño, aunque la muerte genere daño, hay muertes que son naturales y que tenemos que asumir como tal porque no podemos cambiarlas, pero luego hay muertes que están generadas por un acto concreto que genera daño y esas sí se pueden evitar. Entonces me parecía también importante hacer esta distinción con los diferentes tipos de muerte, ¿no? Y a la hora de abordar los diferentes tipos de mal, pues aquí me tuve que ver otra vez con la tradición filosófica, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, la más conocida de todas, la definición el concepto de mal que maneja Platón, que es con la que empiezo el libro, ¿no? Que es aquella según la cual el mal tiene que ver con desconocimiento y con la ignorancia. Bueno, ¿nos permite esto explicar la experiencia que tenemos del mal? Por un lado, efectivamente, sí he dicho antes que la conciencia da libertad y que con la libertad soy capaz de cambiar cosas. Hay cosas de las que no soy consciente porque no tengo conocimiento y entonces generan daño. Vale. Si ataco entonces, si pienso las dinámicas de relación que lo hacen posible, entonces puedo neutralizar ese mal, con lo cual el mal no sería algo consustancial al ser humano. Eso lo puedo eliminar. Pero luego también hay momentos en los que el mal se hace y no tiene que ver con el desconocimiento, ¿eh? Hay males que se hacen a conciencia. Y entonces ahí sí que empecé con diferentes autores. Pues hay diferentes, pues hasta está Plotino, está Proclo, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona me interesó mucho, ¿no? Esa idea de que el mal tendría que ver con un yo egoísta. Y yo dije, está el yo egoísta, es verdad. El ser humano hace daño y hace mal porque es egoísta por naturaleza. ¿Veis? Otro tópico más. Oye, pero yo conozco gente que no es egoísta. Conozco relaciones que no son egoístas. Conozco relaciones que no tienen que ver con sacarle algo a otra persona. Entonces, estas personas no son seres humanos, ¿no? Porque si no son egoístas. Entonces, claro, discutí con Agustín de Hipona, ya también con Kant, con el propio Schelling, al que le había dedicado mi tesis doctoral, si el mal tenía que ver con el egoísmo.
Y es verdad que hay ciertos momentos de ejercer daño que tienen que ver con el egoísmo. Entonces me empezaron a salir diferentes formas de hacer el mal con diferentes definiciones, ¿no? Desconocimiento, ignorancia, hacer algo mal de forma deficiente, porque no con perfección, sino porque querías hacer algo bien y resulta que te ha salido mal y has generado daño, ¿no? Entonces, claro, el mal como egoísmo. Y pensé, bueno, entonces apague y vámonos. Si el mal tiene que ver con el egoísmo y educamos al ser humano para que no sea egoísta, pues entonces, claro, pero es que os acordáis lo que os he dicho antes, ¿no? Que el mal no tiene que ver con un yo, no solo es un yo. El yo que somos es un nosotros, es un tejido de relaciones, es cómo tratamos a los demás y cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y entonces no se puede circunscribir solamente al concepto de yo, ni se puede cargar las tintas contra el yo, ni se debe cargar las tintas contra la sociedad. Entonces empecé a darme cuenta de que la importancia real era en el entre, ¿no? También Hannah Arendt dice que el mundo no es algo dado, sino que el mundo es lo que surge entre las personas. Así que el mundo será tan bueno y tan malo como se dé en ese entre. Y en ese entre, entonces, vi diferentes formas en las que nos reconocemos, en las que identificamos a la persona que tenemos delante, la identificamos y aquí empezó una tarea un poco dura, ¿no? Las identificamos como seres humanos, las deshumanizamos o incluso nos inhumanizamos, ¿no? Entonces el libro tiene también un poco esa estructura con las figuras del reconocimiento perverso que tendrían que ver con personas que reconoces como humanas, personas que deshumanizas y personas que hacen y relaciones que hacen que tú te conviertas en alguien inhumano. Y aquí pues empezó el momento de que la filosofía no tiene que ser edificante, que hay que comprendernos, justificar y que a veces hay que tener mucha sensibilidad para saber qué es lo que está pasando ahí y saber qué es lo que experimenta una víctima o qué es lo que experimenta quien padece el daño. Y sobre todo saber un poco que hay diferentes dinámicas, por duras que sean, que aunque sean duras, eso no quiere decir que tengamos que caer en un catastrofismo o en un victimismo, sino que conocerlas, como decía antes, nos permite modificarlas y cambiarlas. Por eso el mal no me parece que se repita en la historia, decía antes, se repiten dinámicas, y si son dinámicas, esas dinámicas se pueden cambiar, así que no todo mal es irradicable, ¿no? Y entonces, claro, a la hora de afrontar los testimonios, porque ya acudí a testimonios, de lo que me daba cuenta es que había momentos en los que el mal no tenía que ver con deshumanizar. Tantos ríos de tinta, tantas personas, tantos intelectuales, tantos filósofos y tantas filósofas tan buenas, y justificaban. A la hora de explicar, justificaban. Dicen, el ser humano es capaz de esto porque deshumaniza. Por ejemplo, cuando se convierte se entiende que la persona que tienes delante no es una persona, sino que es un animal, ¿no? El caso del holocausto es muy característico, ¿no? Se les trataba como animales, no se les daba cubierto, se les marcaba como reses. Bueno, he de decir que el hecho de que trates a alguien como un animal no significa que lo concibas como un animal. Qué tontería, ¿no? Puedes tratar a alguien fatal y eso no significa que lo deshumanices. Quiere decir que tu trato a veces reconoce a la otra persona a un ser humano y que justamente el hecho de que sea humano es aquello a través de lo cual tienes motivación para hacer mal. Y me diréis, pero Ana, me estabas diciendo que se pueden cambiar las relaciones. Bueno, hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas. Efectivamente, hay deshumanización de las víctimas muchas veces, pero también hay quien reconoce en la persona que mira a los ojos un ser humano y que justamente experimenta un cierto tipo de placer, un cierto tipo de goce, sabiendo que es otra persona a la que hace daño, ¿no? Un ejemplo cotidiano, para no irme a casos extremos, como decía antes, que había que son importantes pensarlos, pero también ver otras cosas, ¿no? más cercanas. Cuando perjudicas a alguien en el trabajo,
porque te apetece, ¿no? Puedes molestar a alguien, hacer daño o perjudicar a alguien en el trabajo porque quieres su puesto. En ese caso la persona sería un medio, pero no la deshumanizas, ¿no? La humanizas, sabes que es una persona. Y hay veces en las que dañas simplemente porque sí, ¿no? Porque consideras que tú tienes más derecho, porque te da igual. Y entonces, claro, empecé a darme cuenta que había formas de relación que tenía que ver, lo decía antes, con formas de deshumanizar que se dan, por supuesto que se dan. Hay formas de mal que tienen que ver con reconocer en la otra persona un ser humano. Y esto me llevaba también a la lectura que hace Freud de la felicidad del mal, ¿no? Que a veces el ser humano experimenta el placer haciendo el mal. ¿Cómo era eso posible, no? Y entonces, claro, me di cuenta que aparte de hablar del mal, tendríamos que hablar de la maldad. Y la maldad es distinta que el mal, porque os decía que el mal podía ser que me equivoco, que te trato como un medio, que bueno, pero la maldad tiene que ver con una conciencia de lo que estás haciendo, sabiendo que estás perjudicando, sabiendo que ese daño es gratuito y a veces extraer de él un placer. Y entonces, claro, la lectura canónica, aparte de esa felicidad del mal que os decía antes, sería Sade. Dices, bueno, entonces hay personas que son sádicas. Es esa la maldad más radical. Aquellos que experimentan placer a través del daño del otro. Pues me di cuenta de que esto es un tipo de relación y reconocimiento, pero que no agota el mal. Y entonces en ese camino, pues me di cuenta de otras cosas. De nuevo, dimensión intersubjetiva, cómo reconoces al otro. Y claro, en cómo reconoces al otro, hay casos, en los testimonios de Ruanda son muy duros, pero muy duros son también los de los Gemeres Rojos, en los que se entrevista a Pol Pot y se le pregunta qué es lo que le llevaba a cometer esos crímenes y llega a decir que era su trabajo, que no experimentaba nada. Y justamente, y esto es aquí donde hubo un cambio importante en el libro y un cambio importante para mí que luego se vio reflejado en el libro, espero que se viera porque es el capítulo central, ¿no? Cuando discuto que el mal no tiene que ver con una estructura criminal, como dirían Adorno o como diría Hannah Arendt, una estructura que modifica y condiciona las relaciones entre los seres humanos, sino que se dan esas relaciones. Sade, en ese punto, que me sirvió a mí para desmontar también esto, que el mal no es una estructura, el mal es una dinámica. En Sade decía antes, en Juliette, no en Justine, sino en Juliette, que son dos hermanas. Juliette es una libertina y bueno, ella quiere aprender a hacer el mal y a gozar del mal y todo esto, ¿no? Y entonces aquí me llevé una sorpresa, porque cuando la madame le está enseñando a Juliette a ser una libertina como il faut, ¿no? como manda, le dice, esto estás haciendo muy mal porque no se trata de destruir a la naturaleza, ¿no? O sea, tú experimentas cierto placer porque lo que haces es seguir los mandatos de la naturaleza en los que todo tiene que ver con destrucción, ¿no? ¿Ves? Es otro tópico que habría que desmontar. Y entonces, si tiene que ver con destruir la naturaleza y destruir al ser humano, entonces también te tienes que destruir a ti misma. Y la manera de destruirte a ti misma es que no experimentes absolutamente nada. Y dice la madame a Juliette, tienes que matar incluso a 3 millones de personas, como quien oye llover, te tiene que dar igual, ¿no? Eso es literatura. Pero luego leerlo en testimonios de perpetradores y ver que también les daba igual, me di cuenta que entonces había una forma de relación en la que entiendes que hay una forma de actuar en la que no sientes nada. Eso ya no es egoísmo, ¿no? Es otra cosa. Y dice, bueno, este es el mal más terrible, ¿no? El mal en el que ya no sientes. Pero fijaos, me he vuelto otra vez a lo extremo.
Y entonces me di cuenta de algo todavía peor, y es con cuánta indiferencia cotidiana nosotros mismos asumimos el mal, no lo queremos ver y nos genera mucha indiferencia. Entonces, el mal más extremo dentro de estas formas de reconocimiento no tendría que ver simplemente con la apatía que caracteriza o que debía caracterizar, ¿no?, a este estoicismo sadiano, ¿no?, que decía antes, sino con una absoluta indiferencia. Y me pareció que esta información era importante porque me parece que es un síntoma de nuestros tiempos. Parece que estoy siendo muy catastrofista y muy negativa, pero no es así. Creo que es verdad que hemos llegado a insensibilizarnos, creo que es de verdad que hemos llegado a ser muy indiferentes. Creo que es verdad que justificamos nuestros actos en función de las circunstancias, en función del mundo que nos ha tocado vivir, en función de la sociedad, en función de lo que hacen o dicen los otros. Y eso hace que establezcamos dinámicas de mucho daño, pero de un daño innecesario. Entonces me parece que decir el mal en este esfuerzo de dar cuenta de los diferentes modos del mal, de no ser edificante, de intentar comprender, también nos permitía, primero, anular el tópico según el cual estamos condenados al mal, porque somos dueños y responsables de muchos de nuestros actos. Y en este caso, si queremos, podemos cambiar dinámicas de relación. Y si podemos cambiar dinámicas de relación, entonces ya no se trata de esa repetición edificante o justificativa de que el mal que experimentamos es injusto, pero el mal que hacemos está justificado, sino que si el mundo es el producto de la interacción entre los seres humanos y el mundo tiene que ver con esas dinámicas y nosotros somos parte del mundo, porque no hay una sociedad y hay individuos por un lado, sino lo que hay es la amalgama, la relación de todos con todos y las formas de relación. Entonces está en nuestra mano construir una sociedad que sea más justa o por lo menos que albergue menos daño. Y esto es lo que os cuento de decir el mal.